Con una gorra militar sobre sus cabellos rojos, largos y ensortijados, un poncho deshilachado, una gastada chaquetilla militar azul, aros en las orejas, botas de potro y espuelas, igualmente rojos sus bigotes que se unen a sus patillas al mejor estilo de Facundo Quiroga. Armado de 2 pistolas a cada lado, un sable y un gran cuchillo en el ancho cinto, y aunque él parece negro, solo es muy quemado por el sol. Es el gaucho irlandés de Artigas. El brigadier López, con sus dragones de la Federación, milicianos de Rincón, Coronda y Santa Fe en general, criollos e indígenas guaycurúes, tobas y chanás, entre otros, afrontan las luchas por la independencia y por los ideales de federalismo, junto a distintos líderes y sus generales aliados de las provincias vecinas que reclaman más autonomía. Uno de ellos es sumamente particular, lo que muchos llamaron un gaucho irlandés. Es el jefe de la Marina de Guerra de Artigas, un gaucho de la lucha montonera, pero que es irlandés. Pedro Campbell, le dicen los criollos, y en realidad es Peter Campbell, que viste ropas gauchas combinadas con chaqueta, gorra militar y armas. Se ha unido al general José Gervasio de Artigas, principal caudillo de la banda oriental, lo que conforma lo que actualmente es Uruguay, Misiones y Corrientes. Pero principalmente a Artigas se le reconoce ser quien infundiera a los caudillos del litoral las ideas de federalismo ante los oídos sordos del Directorio Supremo de las provincias del Río de la Plata, a quienes le reclamaba apoyo en virtud de sufrir el constante asedio de los colonizadores portugueses desde el Brasil. Y así se formó lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres del Litoral, de la Banda Oriental, Santa Fe y Entre Ríos. Con el tiempo, por sus triunfos en batalla, la autonomía de las provincias fue impuesta en un pacto federal con el Directorio de Buenos Aires, y así se sumó el resto de las provincias. Pero el federalismo no era aceptado mansamente, sino que las ideas del unitarismo continuaban vivas en muchos de los que añoraban conservar la política de los 200 años bajo la corona española en un sistema central desde Buenos Aires. Querían un control total, desde una dirección centralizada, por lo cual no aceptaban ya la implacable monarquía de España. Pero pensaban en elegir un monarca indígena, un inca, que habían sido los mayores soberanos de América del Sur, tal como lo propusiera el general Belgrano. Esos unitaristas tuvieron bravos líderes, como los generales José María Paz, Juan Lavalle y Bartolomé Mitre, entre muchos otros. Artigas, pensando en los grandes ríos y costas marítimas por donde sufría los ataques, pudo conformar una armada de humildes balandras, barcazas y solamente algún bergantín cañonero. Sus hombres se habían preparado para combatir en guerrillas montoneras por tierra o fluvial, a lanza, sable, fusil y cañón, bajo las tácticas de capitanes como Lavalleja, entre otros, pero la parte fluvial estuvo a cargo de Peter Campbell.
que le ofreció sus servicios para culminar, recordado como creador de la Armada Uruguaya, que en cada acción demostró sagacidad, estrategia, dinamismo y valor, a un grado admirable. Las Provincias Unidas del Río de la Plata ya poseía una armada que había participado en las luchas de la independencia contra el español y había sido creada por quien fuera su almirante en jefe, Guillermo Brown, también de origen irlandés. De hecho, el pueblo irlandés mantiene un gran orgullo de su compatriota William Brown y de las glorias que llevara a cabo en la Argentina, viéndonos siempre como a un país hermano. Brown fue un experimentado marino que eligió a la Argentina como su patria de adopción y se ofreció a luchar por su independencia del dominio español. Peter Campbell tenía una historia particular. Se trataba de un irlandés que llegó como sargento en un regimiento inglés con la primera invasión inglesa de 1806, bajo el mando del teniente coronel Patrick Island, sobrino del general Beresford, que estaba a cargo de toda la ofensiva naviera e infantería. Los ingleses venían convencidos que se enfrentarían a los realistas españoles y que los criollos los aceptarían con beneplácito, pero era totalmente erróneo. En esa ocasión, el virrey Liniers tuvo que organizar una fuerza de defensa con sus españoles y todos los criollos que pudo reunir. Y así, estos últimos pudieron comenzar a advertir la debilidad del español. Patrick Island cayó herido en plena calle al combatir con un moreno de nombre Braulio, que cuidaba la casa de la familia Gómez y Farías. El entonces sargento Peter Campbell y otros británicos que también se encontraban heridos, ya vencidos y desarmados por razones humanitarias, fueron ingresados y atendidos en la casa de dicha familia. Tiempo después, Patrick Island se casó con Bártola, una de las hijas de Gómez y Farías. Los británicos se mantuvieron por casi 2 años, pues al año siguiente, 1807, recibieron otra vanguardia de refuerzo, pero igual terminaron capitulando. El general Beresford presentó su rendición al virrey Santiago de Liniers, y Peter Campbell, entre otros, fue enviado prisionero a Corrientes, donde adoptó el oficio de la curtiembre junto a todas las costumbres gauchas, mientras perduraron sus años de prisionero de guerra. Lejos quedó su formación marcial inglesa. Campbell hablaba con todas las maneras criollas mezclada con la tonada del inglés, además de aprender todas las formas y maneras gauchescas que abrazó con pasión. Supo ganarse fama de valiente y audaz. Ejerció casi todas las actividades criollas de la época, con mucho entusiasmo, verdaderamente enamorado de esta tierra donde el sol brillaba como en un verdadero Edén. Se decía que venció a muchos hombres en duelos en que no llegaba a ultimar, pero sí a lesionarlos gravemente para evitar continuar el episodio, y a su vez no generar enconos o rechazos por parte del resto de las gentes de esos tiempos y lugares donde él prefería ser aceptado. Aunque era distinto, siempre pasaba como un criollo más, pero llamaba la atención por su estampa y su inteligencia, veloz
pero serena actitud, sello fiel de las experiencias de gran mundo, luchas, sacrificios en cuerpos de milicias en circunstancias severísimas y todas las vivencias criollas que optó por vivir. Así lo relata John Parrish Robertson, un escocés que con 14 años había llegado en el segundo intento inglés, con espíritu aventurero y mercantil, que pertenecía a una familia de profesionales de muy buena posición. Habiéndose afincado en Corrientes, en una de sus cartas a su familia desde América relata: hallándome sentado una tarde bajo la galería de mi casa, llegó muy cerca de mi silla un hombre a caballo. Era un tipo enjuto, huesudo, de torvo aspecto y vestía como los gauchos, llevando además 2 pistolas de caballería y un sable de herrumbrosa vaina pendiente de un cinturón sucio de cuero crudo. Tenía la patilla y el bigote colorados, el pelo enmarañado del mismo color y formando greñas espesas debido al sudor y al polvo que lo cubría. El rostro requemado por el sol y estaba cubierto de ampollas hasta en los ojos. Más adelante se refiere que venía acompañado de otro irlandés a quien Campbell nombraba como su paje Eduardo. Robertson, al verlo llegar con ese aspecto, dijo para sí mismo: Ave María, ora pro nobis, ora por nosotros. Y un poco más tarde, en la misma misiva, dice lo siguiente: me dirigí al interior de la casa para ordenar que trajeran cerveza o aguardiente y algunas monedas de plata. Pero cuánta sería mi sorpresa y también mi satisfacción cuando el que hacía de superior se sacó respetuosamente la gorra, hizo una cortesía bastante desmañada y me habló en mal español. El acento con que lo habló, el rostro mismo, el pelo rojo y los ojos grises y brillantes me revelaron enseguida que se trataba de un hijo de la isla hermana Irlanda, transformado en gaucho, y en un gaucho de aspecto más imponente que todos los nativos conocidos por mí. Recobrado de mi sorpresa, pregunté al extraño huésped: ¿a quién tenía el honor de hablar? ¡Por Dios!, exclamó, ¿no conoce a Pedro Campbell? Campbell, agregó acentuando mucho la última sílaba. Pedro Campbell, como me dicen los gauchos. Así que nunca me oyó nombrar por ahí. Entonces usted es el único caballero que no me conoce en la provincia. Oh, Mr. Campbell, le contesté. No solamente lo conocía de nombre, sino también de fama, aunque esta vez es la primera vez que tengo el honor de saludarlo. Excelentes fueron las relaciones de los hermanos Robinson que tuvieron a partir de ahí con Campbell. Relaciones comerciales en las cuales pudieron valorar la honradez de Peter, su dinamismo y resolución. Y así lo vuelve a remarcar más adelante. No pude dejar de pensar en qué jefe de administración hubiera sido un hombre como Campbell y lamenté no haberle visto emplear sus condiciones en servicio del duque de Wellington. Y así como Campbell, fueron muchos los europeos que luego de vencidos terminaron quedándose primero prisioneros y luego afincándose. Les era casi imposible, después de ser cautivos, poder retornar al viejo mundo. Esto ocurría con los que habían llegado como hombres de armas, pero la Argentina estaba repleta de europeos
que habían venido a establecerse a esta nueva tierra y colonizarla, ya que, estando bajo la corona española, se les allanó el camino para poblar este suelo íntegramente virgen, abriendo puertas a la tierra, según el concepto que acuñara Juan de Garay. Frente a la revolución independentista de los criollos, ya todos estaban arraigados, algunos de ellos con títulos nobiliarios, y de muchas naciones: ingleses, irlandeses, portugueses, franceses, alemanes y por supuesto mayormente españoles. Y como Brown, eran numerosos los militares europeos que habían optado por esta nueva patria y lucharon por echar a los españoles. Pero en el caso de aquellos militares invasores vencidos y prisioneros, muchos adoptaron la vida de trabajo civil y otros elegían batallar para esta nueva tierra que veían como suya. Simultáneamente a las luchas por la independencia, sobrevino la Guerra Civil del Río de la Plata, unitarios y federales. Y ante ello, estos europeos, que eran hombres de combate, tomaron partido por uno u otro bando, aportando su experiencia bélica. Verdaderamente preferían luchar antes que marcharse. Nadie deseaba partir para no volver. América era un indiscutible paraíso terrenal de las oportunidades, y toda Europa lo sabía. Aquel sargento irlandés, Peter Campbell, que fuera prisionero del virreinato de Liniers en 1806, en 1811 se enroló en un navío al mando de un criollo por adopción de origen francés, Abel Ángel Ubach, ex ayudante del virrey Liniers, para ir a la ofensiva contra los realistas de Montevideo por la independencia. Posteriormente luchó junto a Guillermo Brown en abril de 1814 por la libertad de la isla Martín García. Peter era muy aguerrido, gran jinete y gran marino, y allí batalló por esta tierra virgen junto a su compatriota Guillermo Brown, tan lejos del país originario de ambos. En diciembre de 1814 se pasó con una pequeña embarcación a su mando a las tropas de José Gervasio de Artigas, ya directamente en contra de los unitarios de Buenos Aires, los antiguos dueños de su calidad de prisionero. Campbell eligió la bandera federalista y ofreció sus servicios a Artigas, quien le encomendó la formación y el mando de una flotilla en el río Paraná para bloquear a Buenos Aires, que intentaba controlar todo el comercio por su puerto y aduana. En el río Colastiné tuvo lugar una de las batallas navales más cruentas entre unitarios y federales, donde la armada de Campbell, con las fuerzas de tierra de Estanislao López y de Pancho Ramírez, lograron la victoria. El irlandés tenía una forma de combate muy particular, con naves de no mucho porte o eslora, una sola vela tipo balandra y otras más pequeñas como lanchones, y decenas de canoas construidas por los nativos charrúas y guaraníes, que les resultaba muy ágil y dinámico en combate. Con tripulación de milicias de monte, gauchos e indígenas, estos últimos que se movían en esas canoas en forma increíble, apareciendo por sorpresa y desapareciendo a conveniencia en fugaces enfrentamientos. Las islas eran el hábitat natural de los guaraníes, que a su vez eran extremadamente bravos combatiendo.
Toda esa flota de Campbell luchaba con lo que tenían: lanzas, flechas, sables, fusiles, algunos cañones, pero esencialmente al estilo corsario o pirata, con el abordaje de las naves enemigas arrojándole cabos con ganchos. Esos nativos guaraníes alcanzaban a más de 400 fieros hombres, que estaban conducidos por el comandante Andrés Cuacurari, ahijado de Artigas, más conocido como el cacique Andresito. En 1818, ante la imperiosa necesidad de robustecer su fuerza naval frente a los portugueses al norte y a las fuerzas navales de los unitarios de Buenos Aires, Campbell, en combate, se apodera de 2 navíos que trasladaban armas al Paraguay, evento que hizo posible luego muchos de sus futuros triunfos. Esta hazaña ante los paraguayos fue detallada por Campbell en un relato que se le atribuye y que lo muestra fielmente en su ser. Atacamos fulminantemente, arrojando sin asco metralla quemarropa. Juntamos la banda del lanchón con la del falucho. Largamos los ganchos y ahí sí le subimos como arañas por estribor. Indios y gauchos a los gritos, sonando los cuernos y las trompetas a lo loco. Sí, aquello era una verdadera locura. Luego les metimos carabina y entramos a los sablazos cuerpo a cuerpo. Los paraguayos eran bravos, pero finalmente los reducimos y nos quedamos con las armas y el resto del botín. «Venga, compadre», dijo al gobernador Méndez de Corrientes, «vamos a beber por la prosperidad y la larga vida de don Pepe», supuestamente José Gervasio de Artigas, «y por su tocayo, mi gauchito el ahijao», y le pidió al gobernador que debía decir «hip hip hurra», como debía repetirlo 3 veces al estilo inglés. En aquel momento del río Colastiné, los unitarios tenían cercado a Santa Fe y venía una flota unitaria de Buenos Aires a terminar de encerrarlos por el Paraná. Pero Artigas envió una armada comandada por Peter Campbell en auxilio de López. La marina de Campbell batalló en 3 oportunidades contra la flota unitaria. En 1818, logrando levantar ese bloqueo a Santa Fe, en diciembre de 1819 volvieron a chocar y los volvieron a correr. Pero fue en febrero de 1820, en el río Colastiné, casi en su desembocadura con el río Paraná, que fue una de las batallas más tremendas de esa guerra. No por la cantidad de efectivos, sino por la atroz eficacia y el viejo rencor de ambos bandos enfrentados, que reflejó el triste récord de 160 muertos en 10 minutos de lucha. Los unitarios no hacían prisioneros, sino que ejecutaban en el lugar al vencido. Peter Campbell, aunque perdió la totalidad de los menudos navíos de su flota y un centenar de hombres, se quedó con varios buques de guerra unitarios y logró su objetivo de darle un corte al bloqueo que se le quería imponer a Santa Fe, retirándose nuevamente los bonaerenses hacia el sur. El vencido comandante de la flota unitaria en las 3 oportunidades era nada más ni nada menos que Abel Ángel Ubach, el francés junto a quien Campbell había vencido a los españoles en Montevideo por la independencia. Ubach había perdido una pierna en esa última contienda y unos días después falleció. El expresidente de la Nación, político, militar estratega, escritor y periodista Bartolomé Mitre, como historiador supo describir al comandante Peter Campbell de la siguiente manera
sobre aquel enfrentamiento. Campbell era el inventor de una nueva táctica de combate que consistía en que la infantería, montada y armada de fusil con bayoneta, cargaba un gran galope como caballería. Se dispersaba en guerrillas del mismo modo, echaba un pie a tierra por parejas o grupos, cuidando uno de los caballos y los otros descargaban el fuego dentro del alcance del tiro de fusil. En caso de avance se cargaba y reconcentraban a caballo o a pie, según obrase como infantería o caballería, y en caso de retirada montaban rápidamente sus caballos y se ponía fuera del alcance de su enemigo. Esta operación era protegida por escuadrones de verdadera caballería que servían de reserva. Táctica similar a esta, que le habían dado tan buenos resultados para los combates en tierra, empleó también en los combates navales, abordando por sorpresa a las naves enemigas en medio de la gritería de los indios y gauchos que tomaban por sorpresa a Ubac, que no sabía cómo actuar rápidamente para contrarrestar. Luego de este análisis de Mitre, es sustancial recordar que cuando se hablaba de tiro de fusil de la época, se trataba de un arma portable larga, cuya engorrosa recarga conllevaba varios minutos. Para la carga de pólvora por la boca del cañón, luego el trabajo de baqueteado, el proyectil y otra vez la baqueta, resultando en una tarea que podía provocar la distracción del ejecutante, que debía acostumbrarse a hacerlo sin perder de vista las acciones al frente directo de combate. Más próximo a la línea enemiga se calaba el sable bayoneta a la boca del cañón del fusil para las maniobras iniciales del combate cuerpo a cuerpo. Y por último, sobrevenía el enfrentamiento directo, bajo choque y vibrar metálico de los sables. Ese mismo año de 1820, el incansable Peter Campbell, con las pocas tropas que le quedaron, acompañó las fuerzas de Estanislao López y del entrerriano Francisco Ramírez, venciendo las huestes del general unitario José Rondó en la batalla de Cepeda. Con esa conquista ante los unitarios, lograron que el directorio acepte el federalismo bajo un nuevo pacto, pero persistió una gran obstinación y resistencia unitaria por parte de algunos terratenientes, políticos y líderes por varios años más, con sumas ofensivas e idas y vueltas políticas. El general Artigas, lamentablemente, también lidiaba con los políticos de corrientes como Fernández Blanco, que apoyaban el unitarismo, intrigaban, asediando constantemente para quedarse con el sillón del gobernador federal Méndez. Este unitario, Fernández Blancos, era hermano del Fernández Blanco para quien Campbell trabajaba en la curtiembre y que contrariamente sí apoyaba al federalismo de Artigas. Sus comandantes, Campbell y Andresito, aunque siempre al límite de su fuerza efectiva, habían descrito grandes victorias y luchando junto a las tropas de tierra del santafesino López formaron un insuperable equipo. Aquel teniente coronel Patrick Island, que se había casado en Buenos Aires con una Gómez y Farías, había apadrinado un hijo de Peter Campbell que nació fruto de su enlace con María Jean. Ese retoño de Peter también llegó a ser un comandante federalista, que puso de relieve su grandeza de gaucho irlandés como su padre. Se llamó Pedro Campbell. Y aunque noble y valiente, su padrino Patrick Island, por haber elegido Buenos Aires, se sintió unitario.
Mucho después, en 1840, cuando este joven Pedro Campbell, hijo, ya comandaba fuerzas federales de vanguardia junto al comandante Ángel Pacheco, ex ejército de los Andes, y bajo el comando del general Manuel Uribe, militar y político ex gobernador de Uruguay, tuvo lugar la cruenta batalla de Quebracho Herrado, al este de la provincia de Córdoba. Allí reapareció el ex teniente coronel Patrick Island, sobrino del general Beresford, compañero de Peter Campbell durante las invasiones inglesas y padrino de Pedro Campbell, hijo. Su nombre se había modificado, ahora era Patricio Islas. Esta batalla tenía gran dimensión e involucraba artillería pesada de cañones y casi un total de 12.000 efectivos enfrentados, entre caballería, infantería y artilleros. Luego de varios días de persecución por parte de los federales, que eran superiores en número por más de 1.500 hombres, y con 6 horas de lucha, los unitarios habían sufrido más de 1.500 bajas y 500 prisioneros, contra 36 bajas y 50 heridos de las fuerzas federales. Los unitarios no pudieron equilibrar los resultados de la contienda a su favor y continuaban en una caída que no lograban detener y que los llevaría a todos a su final. Indudablemente, en las filas victoriosas había surgido un sentimiento de apatía a continuar con tal tremenda desventaja a su favor, ante un hecho ya definido y consumado, y se advertía en sus rostros y su actitud. Tal vez los federales, a pesar de su momento de gloria, advirtieron el respeto que le generaban el enemigo al continuar la lucha hasta su último aliento de vida. En uno de los tantos frentes de esa inmensa batalla, herido en una pierna, el comandante Islas continuaba disparando los cañones al frente de los artilleros de las fuerzas unitarias, por más que el resultado ya estaba a la vista y era irreversible. Y ocurrió algo insólito. Frente a la diezmada formación de artilleros ya casi derrotada, un federal de la facción triunfante asomó entre la humareda con un trapo blanco como bandera de tregua en la mano. Cargaba a un niño de unos 5 años que depositó junto a las carretas de los emigrados que estaban inmovilizadas a un costado del camino por la sorpresa del combate. Ante un error de cálculo del general unitario Juan Lavalle por la intensa y sin precedente persecución de Manuel Uribe. Habían alcanzado al convoy de carretas que partiera muy adelantado, con civiles antirrocistas, que correspondía ir muy a la vanguardia, casi todos ellos familiares de los propios combatientes del inmenso ejército de Lavalle, todos unitarios. Los dos bandos de esa parte de la gran batalla se paralizaron. El jefe federal se acercó al unitario Islas y le solicitó: la bendición, padrino. Islas lo reconoció. Era el hijo de Peter Campbell e Islas había sido su padrino de bautismo. El general Pacheco, que comandaba la vanguardia federal, se acercó para que Pedro Campbell, hijo, le diera las explicaciones de lo que estaba ejecutando. Y Campbell, luego de cuadrarse, le dijo: yo, Pedro Campbell, comandante del ejército federal, que he levantado bandera blanca para traerle a su madre este corderito que encontré en el campo, y que soy hijo del comandante federal Pedro Campbell, vencedor en Cepeda,
pido al señor general Pacheco por la vida de mi padrino, el comandante Islas, y la de los valientes que forman ese cuadro, y por la vida y la libertad de las mujeres y niños que están en esas carretas, y por haber levantado bandera blanca en lugar de bandera colorada, y por pedir cosas que no debo, pido también ser fusilado. El general Ángel Pacheco, que sabía que la batalla ya estaba definida hacia la victoria federalista, con la madurez de haber sido guerrero de la independencia, que conocía muy bien la diferencia entre una misión libertadora y una contienda interna, decidió entender que no había visto nada y se retiró. Ya no eran necesarias más muertes, y menos aún de civiles, mujeres y niños. Los unitarios, vencidos en ese lugar, más los del resto de la batalla, notaron que tampoco los federales podían mantener más persecuciones debido al agotamiento por tantas horas de lucha, y se comenzaron a desbandar en huidas que generaron una gran confusión con los asustados civiles, y de ellos surgieron amargos episodios. Uno de ellos fue que desapareció Juanita, la hija de Bártola y Patricio Islas. Fue hallada luego por un soldado federal que la llevó a la carpa del general Oribe, quien era el comandante general de toda la ofensiva federal rosista, que la llevó a su casa de Córdoba, donde fue educada. Islas, tal vez con la ayuda de su ahijado Campbell, logró huir rumbo al norte hasta Catamarca y se refugió en el convento de San Francisco. Pero en abril de 1841 lo encontró una partida federal que lo ejecutó en la esquina del templo. Cuando el comandante Pedro Campbell, hijo de Peter Campbell, creador de la Armada Uruguaya, llegó a Catamarca, ordenó fusilar a los 4 tiradores de su propio bando que habían terminado con la vida de su padrino, el veterano soldado irlandés y acriollado sobrino de Bereford. Bártola, la viuda de Islas, pasó años buscando a su hija Juanita y finalmente la recuperó. Peter Campbell, o Pedro Campbell como figura, el nombre de una calle de Montevideo, hoy solo es reconocido fielmente por los integrantes de la Armada Uruguaya por ser su creador, pero tal vez otorgó a nuestro litoral, al federalismo y a la independencia argentina tanto sacrificio como por la República Oriental del Uruguay o por su propia patria. Podría haber estado muy orgulloso de su hijo, con su mismo nombre criollo. Peter Campbell dominó todo el río Paraná, desde su confluencia con el Paraguay hasta el río de la Plata y el río Colastiné, siendo el creador de audaces tácticas de combate naval y montonera, con el abordaje de las naves enemigas a través de bravos gauchos e indígenas a lanza. Lamentablemente, en ese mismo año de 1820, del triunfo de Cepeda, los políticos correntinos se pronunciaron en contra de aquel general Artigas, aliándose a los unitarios de Buenos Aires, con lo cual Pedro Campbell tuvo que exiliarse en el Paraguay, donde continuó su oficio de la curtiembre, terminando sus días en 1832, tranquilo, pero en la mayor pobreza. Peter había nacido en Tipperary, Irlanda, en 1780. Luchó de nuestro lado sin pensar ni en pagos ni en glorias, y fue un verdadero gaucho en el litoral. En 1961 se repatriaron sus restos al Uruguay.